encontrar explicaciones a esta caída repentina que hemos visto en Wall Street. Se lo acabamos de comentar hace apenas unos minutos. Tenemos a las tres principales, tenemos al S&P, al Dow Jones y al Nasdaq cayendo en estos momentos. Tenemos también a Barkin, miembro de la Reserva Federal, apuntando a una política más restrictiva. También hemos visto la bajada de calificación por parte de S&P Global, de grandes bancos. Muchas cuestiones que dilucidar y muchas cuestiones que analizar de la mano de Renato Campos, Senior Market Analyst en Huntec Markets. ¿Qué tal? Muy buenas, Renato. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias y buenas noches para ustedes y agradecidos de tenernos por acá. Pues si te parece, Renato, voy a empezar pasándote la patata caliente. Estamos todos preguntándonos qué ha sucedido, por qué estas caídas tan repentinas en Wall Street. No sé si ha habido algún acicate, alguna noticia, algún fundamental que explique esto, o simplemente es un retroceso, no sé, de análisis técnico, algo que se podía prever. YouTube Premium es YouTube sin anuncios y reproducción en segundo plano. Ahora puedes ver videos mientras lees, navegas, compras. YouTube Premium es mucho más que sin anuncios. Prueba un mes de regalo. Bueno, sin duda hemos visto durante las últimas semanas, durante los últimos mes y medio aproximadamente, esta caída repentina que hemos visto en Wall Street. Se lo acabamos de comentar hace apenas unos minutos. Tenemos a las tres principales, tenemos al S&P, al Dow Jones y al Nasdaq cayendo en estos momentos. Tenemos también a Barkin, miembro de la Reserva Federal, apuntando a una política más restrictiva. También hemos visto la bajada de calificación por parte de S&P Global, de grandes bancos. Muchas cuestiones que dilucidar y muchas cuestiones que analizar de la mano de Renato Campos, Senior Market Analyst en Huntec Markets. ¿Qué tal? Muy buenas, Renato. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias y buenas noches para ustedes y agradecidos de tenernos por acá. Pues si te parece, Renato, voy a empezar pasándote la patata caliente. Estamos todos preguntándonos qué ha sucedido, por qué estas caídas tan repentinas en Wall Street. No sé si ha habido algún acicate, alguna noticia, algún fundamental que explique esto, o simplemente es un retroceso, no sé, de análisis técnico, algo que se podía prever. Bueno, sin duda hemos visto durante las últimas semanas, durante los últimos mes y medio aproximadamente, condiciones que en términos generales vienen a mostrar una situación un poco más favorable para la economía americana. Por tanto, ahí es donde no se justificaría, hablando desde este punto en particular, no se justificaría la idea de tener un proceso de flexibilización monetaria muy agresivo durante los meses venideros. Por tanto, el mercado considera de alguna forma la posibilidad de que, como así también lo señalan miembros de la Reserva Federal de Estados Unidos, la política monetaria pueda seguir siendo restrictiva o al menos con un tono un poco más restrictivo, lo que finalmente cuarta el término o el tono especulativo que el mercado ha venido acarreando durante todo este año 2023 y que ha incentivado finalmente el alza de las acciones por más del 15% este año. Ahora, también tenemos que ser enfáticos. El hecho de que ya se acumulen 13 indicios o bien 3 señales de calificadores de riesgo en donde se rebajan finalmente las notas crediticias para Estados Unidos también viene a suponer un tono menos favorable para las acciones en este contexto en el cual los mercados finalmente pueden llegar a esperar tal vez un tono menos neutral o neutral lisillanamente, pero también comprendiendo que las referencias macroeconómicas de Estados Unidos vienen siendo favorables o algo más favorables en el tiempo, lo que finalmente viene condicionando la volatilidad del mercado frente también a los dichos que pueda presentar Jerome Powell en el simposio anual de Jackson Hole dentro de los próximos días. Hablando de declaraciones de la Reserva Federal, vamos a explicar lo que ha dicho Barkin hace apenas unos minutos. Ha dicho que si la inflación se mantiene alta y la demanda no da señales de que pueda caer, esto puede requerir una política monetaria más estricta. Claro, Renato, estamos todos pendientes del viernes de esta reunión, este simposio de Jackson Hole, y lo mismo inversores que también de alguna forma entienden que son unas pistas de lo que pueda decir Jerome Powell el próximo viernes y sobre todo, pues quizás más allá de que no vaya a haber recortes de tipos para este año, que más o menos se puede intuir, quizás también lo que hace es cerrar la puerta a una posible pausa e incluso aventurarse que pueda haber más subidas de tipos durante este año. ¿Crees que quizás es demasiado intrincado mi razonamiento o qué puede explicar un poco estas caídas tan repentinas que hemos visto?
Bueno, primero recordemos que durante el mes de junio la Reserva Federal de Estados Unidos indicó, y obviamente bajo la voz de Jerome Powell, indicó la posibilidad de continuar tal vez teniendo una política monetaria restrictiva y aplazar una posible y eventual flexibilización monetaria de cara al año 2024. Luego de esto, como lo señalábamos anteriormente, las cifras macroeconómicas han tendido a ser algo más favorables. Por tanto, de alguna u otra forma, si bien la inflación se modera, se mantiene en rangos todavía elevados o no tolerables para la Reserva Federal en esta instancia. En su último reporte, la inflación subió hasta un 3,1%, dando argumentos para que la política monetaria continúe siendo restrictiva con el propósito de controlar los precios y alcanzar el 2% meta de inflación en el largo plazo. Bajo esta mirada, el mercado sin duda que eventualmente descuenta escenarios, descuenta situaciones, y esta posibilidad de tener una neutralidad o no es la que finalmente los miembros de la Reserva Federal comienzan a tantear la reacción finalmente de los mercados que puedan llegar a experimentar. El vislumbrar tal vez el continuar con una política monetaria restrictiva, el tal vez alcanzar una neutralidad o hablar de tonos de flexibilidad para los meses venideros, son algunos de los tires y aflojas que la Fed tiene para poder obviamente evaluar cuál puede llegar a ser el impacto y cuáles deben ser las palabras a utilizar de manera muy cautelosa en las próximas instancias que tenga para poder comunicar todo lo referente a la política monetaria. Recordemos finalmente que los mercados se mueven por expectativas y bajo estas expectativas también van calzando los registros macroeconómicos. Por lo tanto, bajo esta condición y bajo obviamente el escenario en donde aparentemente una recesión no podría llegar a ser tan agresiva como lo que se contemplaba anteriormente, la Fed tiene y debe ser muy cautelosa con las palabras que utilice para no finalmente desestabilizar a los mercados, un mercado que se ha mantenido estable durante el último tiempo y que por supuesto ha sido complaciente con lo hecho hasta el día de hoy. Por lo tanto, estos comentarios, como te comentaba al inicio, van a ser o vienen a ser ciertos tiras y aflojas para tantear el terreno y preparar finalmente el discurso de Jerome Powell del día viernes. Y Renato, un poco como ha sucedido en Europa, nos las prometíamos muy felices en el arranque de la sesión, sobre todo en Europa, ¿no? Con subidas de más de un punto porcentual. También abrían en positivo las principales bolsas americanas y sobre todo el foco estaba puesto en Nvidia, y por eso te quiero preguntar, para que no todos sean malas noticias. Nvidia, que ha vuelto a tocar máximos históricos, pendientes todos de los resultados de mañana. Nvidia, que viene de subir pues cerca de un 200% en lo que llevamos de año. Quiero preguntarte primero, precisamente por eso, por el desempeño de Nvidia durante lo que llevamos de año, y también qué podemos esperar de cara a los resultados que vamos a conocer mañana y si de alguna forma pueden tirar tanto del Nasdaq como del resto de índices. Bueno, los resultados trimestrales sin duda que vienen a ser, o los resultados corporativos vienen a ser un aliciente importante para el rendimiento de las acciones, y ha dejado obviamente o ha caído de cajón durante el último tiempo la posibilidad de seguir viendo mejores y mayores rendimientos, por lo cual tanto en este sector y en particular no tan solo en Estados Unidos sino que en el mundo entero, la posibilidad de que los sectores tecnológicos sigan avanzando va a ser algo que vaya marcando finalmente la pauta, sobre todo si es que se llegan a considerar eventuales grados de neutralidad y posibles y potenciales flexibilizaciones el día de mañana. Recordemos finalmente que la recompra de acciones, sobre todo en el último tiempo, durante los últimos 10 años, ha sido uno de los motores principales para finalmente conducir el comportamiento de las acciones del sector, y por tanto, mientras estos sigan presentando, sigan rescatando cifras positivas y se conjuguen finalmente con políticas monetarias que puedan llegar a ser un tanto más flexibles a lo que hemos visto durante los últimos 16 meses y eventualmente puedan incentivar finalmente la entrada de nuevos inversionistas y la recompra de acciones en algunos casos, van a ser finalmente uno de los gatillantes o bien los argumentos para que estas vengan y continúen presentando rendimientos positivos. Tal vez no como los que hemos visto durante los últimos meses o bien durante los últimos 12 meses en particular, pero sí que sigan mostrando un escenario favorable en el corto y mediano plazo.
Antes de terminar, Renato, quiero preguntarte por el evento clave de esta semana, el evento protagonista en el día de hoy. Lo llevamos siguiendo durante las últimas horas. Quiero preguntarte por esta cumbre de los BRICS y también sobre cómo puede afectar al dólar. Hay muchas teorías, por ejemplo, lo hemos repetido en alguna ocasión, el propio Warren Buffett, que cree que hasta 2065 como mínimo nadie va a destronar al dólar, y otros que piensan que ya está empezando a hacer daño, ya está empezando a hacer mella a la moneda hegemónica a día de hoy. ¿Qué opinión tienes tú? Bueno, el dólar se ha fortalecido durante los últimos días y se ha defendido bastante bien, entendiendo finalmente que las cifras de Estados Unidos tienden a ser algo más favorable a lo antes contemplado. Recordemos que durante los últimos meses el dólar se ha devaluado de manera importante frente a sus principales rivales, entendiendo que la recesión se podría avecinar una recesión dura y profunda para Estados Unidos. Sin embargo, como lo hemos señalado, los datos de crecimiento han logrado sorprender, algo mejor a lo esperado. La inflación sigue mostrando una moderación importante y luego de eso tenemos que comprender finalmente que las tasas de desempleo se encuentran en un rango históricamente bajo. Por lo tanto, bajo esos parámetros el dólar continúa siendo y demostrándose como una moneda fuerte. El alcanzar la zona de los 100 puntos en términos técnicos viene a ser una zona de soporte importante, por lo cual por el minuto, mientras las condiciones macroeconómicas para Estados Unidos no se agraven, no vemos la posibilidad finalmente que el dólar caiga por debajo de este nivel. Ahora, que pierda su hegemonía, entendiendo tal vez de cómo los bancos centrales han acumulado mayores reservas de oro durante el último tiempo, la verdad que ha sido una tendencia que se exacerbó durante el año pasado y que probablemente acentuó bien, se marcó y se dejó en evidencia durante los primeros meses de este 2023. No debería seguir presentando el oro la misma tendencia que presentó durante los últimos meses, recordando, como bien te digo, que aparentemente la recesión profunda que en Estados Unidos se espera no vaya a ser de la misma magnitud y tal vez sea un poco menos agresiva finalmente. Vamos a ver qué sucede con Estados Unidos, con esta recesión y sobre todo también con esta amenaza que se cierne ahora sobre su moneda, esta amenaza que se cierne sobre el dólar. Muchas gracias.